No tengo cómo explicarlo, pero las mariposas parecen saber dónde están los cuerpos. He sido guardabosques desde que tenía 18 años y, después de 5 años de experiencia, realmente no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Estuve en los Scouts cuando era más joven y he sido un muy buen excursionista toda mi vida. El tiempo que se pasa en el bosque es tiempo de calidad y la posibilidad de trabajar ahí todos los días es, honestamente, un sueño hecho realidad. Como guardabosques, ves una buena cantidad de cadáveres en el bosque. La gente viene aquí a caminar o a nadar y se olvida de que aquí hay cosas que te pueden matar si no estás atento. Se topan con animales, se hunden en las corrientes rápidas de los ríos, no llevan suficiente comida ni agua o simplemente se pierden y no los encuentran hasta que alguien se los topa por casualidad. Durante la primavera del 2023 fue cuando las mariposas nos ayudaron. Comenzó con la muerte de Angel Myers y ciertamente no terminó ahí. Angel Myers era lo que llamaríamos una campista minimalista. Venía con algunos elementos esenciales más una manta y acampaba donde le daba la gana. Sabía qué plantas podían matarla y cuáles sí podía comer, lo cual era bueno. Sin embargo, también sabía qué plantas la harían volar más alto que las alas de un avión, lo cual era malo. Habíamos llamado a la policía varias veces por Ángel, pero siempre la dejaban ir después de unos cuantos meses. Y los demás guardabosques se negaron a prohibirle el acceso al parque de por vida. Así que siguió viniendo. Cuando un par de excursionistas nos dijeron que habían encontrado un cuerpo en una zona que conocíamos como El Prado, supusimos que sería la última vez que llamaríamos a la policía para que pasara por ella. Estaba desnuda, y no era la primera vez que alguno de nosotros la veía en ese estado. No era fea a la vista, pero siempre era un poco raro encontrar a alguien completamente desnudo a la intemperie. Su cuerpo estaba desparramado, con las piernas abiertas entre las flores que crecían en los prados. Y le faltaban los ojos y la lengua. Eso tampoco era tan raro, no con todos los animales que habitan en el bosque, pero los pequeños brotes negros en su piel eran definitivamente algo que nunca había visto antes. Tenía 3 filas de pequeñas púas perfectamente rectas, cada una de ellas de aproximadamente 3 pulgadas de largo y cada línea con aproximadamente 9 púas a lo largo. Aparte de eso, lo más extraño de toda la escena eran las mariposas. No eran de una especie con la que estuviera familiarizado, y eran de un color blanco hueso con patrones negros claros en las alas. Eran de un cuerpo muy grueso, y supuse que habían sido lo que había atraído a los excursionistas. Estaban dando vueltas formando una nube espesa, haciendo que aquel blanco se viera fácilmente contra el verde panorama que las rodeaba. El hecho de que estuvieran ahí me sorprendió tanto como las extrañas protuberancias en la piel de Ángel. ¿Qué diablos son estas cosas? Pregunté, estirando un dedo para probar si los huevecillos estaban afilados, pero resultaron ser blandos y llenos de líquido verde, Pálida Morse. dijo Rico, uno de los guardabosques que trabajaba conmigo. Una vez más, y en español para nosotros. Dije, La muerte pálida. dijo, señalando las mariposas. Son muy raras por aquí. No creo haber visto una nunca en persona. Se supone que viven en la profundidad de los bosques y solo salen una vez cada pocos años para poner huevos. Señalé la pequeña hilera de púas negras que subían por el muslo de Ángel. ¿Los ponen en cadáveres? Rico asintió. Por eso las llaman pálida Morse. Ponen sus huevos en cuerpos, aunque generalmente son de animales. He oído que ponen huevos en cuerpos humanos, pero es raro. Supongo que encontraron el cadáver antes que nosotros. Ambos excursionistas dijeron lo mismo cuando los interrogamos. Habían estado caminando hacia el prado. La mujer, que era la prometida del otro hombre, quería verlo en primavera.
y cuando llegaron al final del sendero, ella había notado el enjambre de mariposas pálidas y quería verlo más de cerca. Ella pensaba que era un bonito espectáculo, pero cuando se acercaron, vieron el cuerpo y se dieron cuenta de que estaban anidando. Llamamos a la estación y conseguimos que unos chicos de la oficina forense vinieran a recogerla. Esperábamos que, de alguna manera, fuera el último cuerpo que encontráramos en esa primavera. Pero creo que incluso entonces sabía que ese no sería el último cuerpo que vería sacado del bosque ese año. El siguiente fue un excursionista llamado Marcus Drey, y su muerte fue realmente terrible. Algunos campistas habían ido a pescar en el río de Conusquat, el canal que atraviesa el parque, y mientras perseguían a las truchas que comenzaban su viaje hacia las zonas de desove, uno de los hijos de los campistas se encontró con una espantosa escena. Dijo que parecía una garra con escamas que sobresalía del río, y corrió a buscar a su madre pensando que era un monstruo. Ella esperaba encontrarse con una formación rocosa o tal vez un palo con algo de musgo, pero lo que encontraron fue un brazo cubierto por las púas negras que las mariposas habían puesto en él. «Parecían escamas», dijo la madre, todavía algo conmocionada por la experiencia. «Comprendí por qué mi hijo pensó que era la mano de un monstruo. No fue hasta que me acerqué que me di cuenta de que era un brazo humano que sobresalía de la espuma». Al principio pensamos que el tipo simplemente se había caído al río y se había quedado atrapado entre las rocas después de ahogarse. Sin embargo, cuando lo sacamos, nos hicimos una mejor idea de la magnitud del daño. Algo lo había empujado hacia un pequeño espacio entre las dos rocas y la caída no había sido leve. Tenía los hombros fracturados, como si hubieran sido partidos por la mitad y simplemente se hubieran doblado. Su cuerpo estaba arrugado como si fuera una chaqueta de cuero hecha bola. Y eso no era todo. Algo se había comido su cara. No como a Ángel, a quien le faltaban los ojos y la lengua. A Marcus le habían comido toda la cara, hasta el cráneo, y no quedaba más que trozos de carne irregular y huesos blancos raspados. Si no hubiera sido por el brazo que sobresalía, tal vez nunca lo hubiéramos encontrado hasta que alguien que estuviera buscando minerales encontrara un dedo o un cráneo. Las mariposas, la muerte pálida, estaban ahí y nos siguieron mientras tratábamos de llevarlo a la orilla. Después de eso, encontramos 4 cuerpos más. Todo esto en tan solo un mes. Uno fue abandonado en la ladera de una montaña, sin manos y con la nariz y los labios mordidos. Había estado escalando la montaña con una pendiente prominente que tenemos en el terreno, y cuando desapareció pensamos que una pequeña avalancha le pudo haber caído encima debido al deshielo. Sin embargo, cuando un pescador lo encontró tendido en el pico más bajo de la montaña, supimos que era algo mucho peor. La segunda había sido una mujer que había ido al bosque para hacer sus necesidades durante un picnic y fue encontrada en un arbusto que tapaba las raíces de un árbol. Bueno, al menos la mitad de ella estaba ahí. La otra mitad estaba en lo alto del árbol y algo se había comido sus piernas. El esposo tuvo que ser hospitalizado después de que identificó la mitad superior de su esposa. Me sentí muy mal por sus hijos. Habían venido a disfrutar de un picnic en el parque y algo les había quitado su felicidad. La tercera era, por desgracia, una niña llamada Caitlin Mills. Caitlin habría cumplido 6 años en julio, pero no llegó más que a esa edad. Caitlin había sido el caso más extraño y también el más difícil de identificar. Caitlin había abandonado el campamento de sus padres durante la noche, pero parecía que lo que la había encontrado había mostrado interés en ella. Algo la había cuidado en el bosque y también la había alimentado. Algo la había cambiado de ropa
y se había asegurado de que bebiera agua limpia. Pero luego, por desgracia, su cuidado se había deteriorado. Caitlin no había muerto porque le hubieran comido la cara. Había muerto porque su cráneo había tocado el suelo y se había roto. Estaba bastante claro que se había caído de un árbol, pero el forense dijo que habría tenido que caer desde una altura bastante pronunciada. También estaba en una posición recta, como si algo la hubiera acomodado mientras yacía moribunda. La cuarta fue la peor, y la razón de lo que vino después. El cuarto era el guardabosques Franklin Carpenter, que había desaparecido después de ir a comprobar una de las estaciones de bombeo. Teníamos 6 estaciones de bombeo, las cosas que utilizábamos para llevar agua limpia a los campamentos, y había estado respondiendo a una queja sobre un mal funcionamiento en la estación 4. Había salido antes del almuerzo y encontramos lo que quedaba de él al día siguiente. Si no hubiera muerto con su placa y con su nombre, no habríamos sabido quién era él. Le faltaban sus brazos y piernas, y pensamos que era porque se las habían comido. Le faltaba la cara, al igual que la parte superior del cráneo y lo que había dentro. Algo le había roído el pecho, le había comido las nalgas y le había mordido los genitales. Era tan solo un torso y parte de la cabeza cuando lo encontramos en la orilla del bosque. Y muchos de nosotros nos asustamos bastante después de perder a uno de los nuestros de esa manera. En los 4 cuerpos, las mariposas predominaban y sus huevos estaban a la vista. Esperábamos la visita del jefe de guardabosques, pero cuando llegó con un hombre de traje oscuro al día siguiente, presentimos que algo grande estaba a punto de suceder. Tenía otros 2 hombres con atuendos similares, y Rico levantó una ceja cuando tomamos asiento en la reunión informativa. Ninguno de estos tipos estaba vestido para algo más que para una caminata lenta por senderos de concreto, pero dudé que esa fuera su intención. El agente Lee ha sido lo suficientemente amable como para venir y ayudarnos con nuestro pequeño problema. Los dividiremos a todos en grupos para que puedan inspeccionar el bosque. Necesitamos encontrar lo que esté causando esto antes de que comience el verano, especialmente porque uno de los nuestros ha sido una víctima reciente. Tenemos mucho terreno que cubrir, por lo que los guardabosques se dividirán con 2 de los muchachos del agente Lee para mostrarles los senderos y ayudarlos a poner fin a esto. Así fue como terminé caminando por el bosque con los agentes Fiest y Martin. El agente Lee pudo haber parecido un empresario inversionista, pero los 2 agentes habían cambiado los trajes Brooks Brothers por ropa de camuflaje y rifles de asalto. Habíamos sacado las escopetas que usábamos para ahuyentar a la fauna salvaje enojada para complementar la potencia de fuego que habían traído los agentes, y los 3 avanzamos por el bosque. El agente Fiest no era un gran conversador, pero el agente Martin lo compensó haciendo preguntas sobre lo que habíamos visto. Le conté sobre los cuerpos, las partes que se habían comido y las mariposas que parecían revolotear alrededor de todo. ¿Mariposas? Dijo Fiest, y probablemente era lo único que le había oído decir en la hora que llevábamos caminando. Sí, Rico las llama con algo en latín que básicamente significa la muerte pálida. Aparecen alrededor de los cuerpos y simplemente parecen guiarnos hacia él. Fiest miró a Martin y los 2 asintieron con firmeza. ¿Has visto algo cerca de los cuerpos? ¿Huellas? ¿Cosas como piel de insecto? Negué con la cabeza. No, en su mayoría solo la gente muerta. Me estaba preparando para preguntarles qué creían que estábamos buscando, ya que claramente sabían algo, cuando atravesamos una densa arboleda y llegamos a un espacio abierto que no era para nada abierto. Parecía estar infestado de mariposas blancas, y mientras caminábamos revoloteaban a nuestro alrededor casi con alegría. Los 2 agentes tomaron esto como una buena señal, pero yo no estaba seguro de qué pensar.
Estas cosas habían sido un mal presagio en los últimos meses, y encontrar una gran cantidad de ellas ahora parecía menos que ideal. A medida que nos adentrábamos en la nube de mariposas, también parecía que algo nos acechaba. A través de la espesa ola de insectos, había una gran sombra que nos acechaba. Casi parecía ser del tamaño de un humano, pero cuanto más la observaba pasar a través del enjambre, más parecía crecer. Puede que tuviera tan solo 2 brazos o hasta 8, pero las alas que veía mover por parte de las polillas más pequeñas para cubrir aquella sombra eran lo que más me preocupaba. Eran nubes altas y blancas, como las otras, y aquella cosa parecía estar usándolas como una cortina de humo mientras nosotros seguíamos adentrándonos por el bosque. Tranquilo, Dijo Fiest. si lo asustamos, podría volar lejos antes de que podamos sacarlo. ¿Qué? Susurré a medias, hablando lo suficientemente alto, pero también lo suficientemente asustado como para que me importara. Fiest miró a Martin, encogiéndose de hombros. ¿Has oído hablar del hombre polilla? Bueno, hay contrapartes de esa criatura. La gente de Joplin habla de cuántos de sus niños fueron salvados de un tornado por esta gente mariposa, pero asumen que los que se perdieron fueron llevados por dicho tornado, y no por las mismas criaturas que supuestamente los salvaron. Los llamamos Lycaenidae pipedus, y son extremadamente... Pero nunca terminó. De repente, la nube de mariposas nos envolvió. Sus pequeños cuerpos se aferraron a nosotros mientras nos atacaban. Nuestra visión se acortó y, mientras las polillas nos comenzaron a rodear, caí de pecho tierra y comencé a arrastrarme. Quería salir del enjambre, alejarme del sonido de las armas que los hombres intentaban accionar. Y mientras me arrastraba, escuché sus gritos. El sonido húmedo de algo siendo arrancado cortó algunos de esos gritos, pero los disparos persistieron mientras seguía abriéndome paso fuera de la nube de insectos. Seguí arrastrándome hasta que salí del claro y, una vez que las mariposas ya no me azotaban, me levanté y comencé a correr. Todavía podía escuchar los disparos detrás de mí, pero sabía que lo que quería era vivir. Sabía que si me quedaba estaría muerto y aún quería vivir. Corrí hasta que alguien me gritó que parara y me puso una pistola en la cara. Era otro de los agentes, y cuando todos se reunieron, me ordenaron que los llevara de vuelta al lugar donde había dejado a la gente Fiest. A pesar de lo poco que quería volver, acepté. Cuando volví al lugar de donde había escapado, Fiest estaba sentado sobre algo que había cubierto con una lona. El brazo izquierdo de Fiest colgaba inútilmente a su costado. Su ropa estaba hecha un desastre, pero sonreía como un cazador de primer nivel que había conseguido el animal más grande. Llévenlo al camión. Díganle a los chicos de la base que no tuve más opción que matarlo. Se negó a venir pacíficamente y me obligó a hacerlo. Martin estaba muerto. Su cuerpo estaba cubierto de una enorme cantidad de mariposas aplastadas. Lo vi antes de que pudieran cubrirlo contra la lona. Algo le había desgarrado la garganta y supuse que era lo que estaba debajo de la gran lona que Fiest había estado protegiendo. Se llevaron los 2 cuerpos cubiertos con lona y cuando Fiest vino hacia mí, me preocupó que se enojara porque había huido. En cambio, puso una mano sobre mi hombro y asintió con la cabeza en señal de comprensión. No te sientas mal, muchacho. Yo también habría huido si hubiera tenido la opción. Tanto la gente Martin como yo sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Tú nos trajiste aquí. Eso es lo que cuenta. Se llevaron aquella cosa y los asesinatos cesaron. Perdimos a 2 excursionistas más ese año,
pero ambos murieron por causas del bosque. Las mariposas se fueron ese mismo día y nunca regresarán. O por lo menos eso espero. No puedo evitar pensar en esa primavera otra vez, ahora que el invierno se acaba y la estación se vuelve más cálida. Una cosa sí les prometo. Estaré atento a las mariposas de ahora en adelante. Nunca se sabe cuándo puedan aparecer de nuevo, junto con algo aún peor. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.